Hola, bueno, pues esta sí que va a ser la última clase de este curso. Para los que veis el vídeo cuando os apetezca, pues no, evidentemente habrá más, pero sí para este curso de tercero de la ESO. Así que bueno, pues vamos a intentar hacerlo con la mejor de, de mis habilidades, si es que las tengo, y vamos allá. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que buscamos en este vídeo? En este vídeo lo que vamos a buscar es establecer, a nivel general y conceptual, ver qué significa cada elemento de un circuito, ¿vale? Entonces veréis, lo primero que tenemos en un circuito es un cable. Dirás, vale, pues sí, es un cable, claro. Entonces yo tengo aquí un cable conductor, voy a hacer un circuito rectangular. Y los electrones, ¿por qué van a ir estos electrones? ¿Por qué van a ir en este sentido, moviéndose? Bueno, pues por una razón bien sencilla, porque este extremo del circuito tiene carga negativa, ¿vale? Eso es lo que llamamos la polaridad. Entonces, claro, ¿qué pasa con los electrones? Que huyen de lo negativo, porque ellos son negativos. Y entonces ellos se van a mover huyendo a lo largo de los cables de corriente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acabe el cable. Es que aquí justo en el extremo del cable lo que tenemos es un extremo positivo, con lo cual no solo es que huyen del negativo, es que les gusta el positivo. Y entonces por eso se van dirigiendo en este sentido. Pero claro, si quieres tener un circuito cerrado, es decir, que vuelvan a empezar el movimiento de los electrones, esos electrones deberían poder saltar de aquí a aquí. Pero es que lo van a tener crudo porque tendrían que saltar hacia algo que es negativo, lo cual lo odian, ¿no? Entonces, tenemos que poner ahí algo que les haga hacer ese salto que ellos por su cuenta o de una forma espontánea no harían. Y eso es un generador o una fuente de alimentación que la vamos a marcar así. ¿De acuerdo? Vamos a marcarla así siempre. De tal manera que son dos líneas paralelas, una más larga que otra. La más larga es que es el extremo positivo y la negativa es el extremo más corto, el menos largo, vamos a decir, ¿no? Para que nos acordemos bien. Entonces, nosotros en un circuito en general lo que vamos a tener siempre es, por tanto, un generador que lo que único que va a hacer es a esos electrones que no quieren, porque no podrían volver a subir, hacerles dar el salto para que vuelvan otra vez a moverse. Bueno, en este caso sería al revés, ¿eh? Me atención al subconsciente de lo que os voy a contar al final del vídeo. Bueno, ¿qué símil hay tal como lo tengo yo aquí planteado? Bueno, pues lo más sencillo es una estación de esquí. Yo tendría aquí una pista de esquí. Entonces nosotros cuando nos ponemos con los esquís, pues vamos a ir ladera abajo sin ningún problema. Pero cuando lleguemos aquí, pues va a ser muy difícil que subamos otra vez arriba y alguien nos tiene que subir. ¿Quién es ese alguien? Pues ese alguien es los remontes. ¿Vale? Aquí habría una serie de perchas o una serie de cestas, pero que nos van a permitir subirnos a ellas y volver al punto más alto para volver a esquiar. Es decir, si nosotros bajamos 30 metros, o vamos a poner una buena bajada, venga, 500 metros esquiando en vertical, necesitamos un remonte que nos suba esos 500 metros. Bueno, en el circuito eléctrico, la magnitud física que hace el papel del desnivel es el voltaje, ¿de acuerdo? Aquí sería el voltaje. De tal manera que los electrones, este movimiento de arriba abajo, para ellos sería moverse hacia potenciales más positivos. Es decir, aquí tendríamos, vamos a poner un número fácil, menos 100 voltios. Y aquí tendríamos, por ejemplo, más 200 voltios. Bueno, pues los electrones van a ir siempre hacia valores más altos de potencial. Y por eso van a ir de izquierda a derecha. Entonces, de aquí a aquí habrían bajado 300 voltios. Habría una diferencia de potencial de 300 voltios. Nosotros habíamos bajado 500 metros. Ellos bajan 300 voltios. ¿Cuántos les tienen que subir? 300 voltios. Y eso es lo que llamamos la fuerza electromotriz de la batería, ¿eh? O el voltaje que nos dé la pila. La fuerza electromotriz no sería más que el trabajo que tiene que hacer la pila para subir cada unidad de carga
para pasar cada unidad de carga de un borne al otro. Las pilas, normalmente tenemos una pila o una fuente de alimentación y ahí tendríamos, pues, por ejemplo, 1,5 voltios. Pues ya sabes lo que hace esa pila. Coge a las cargas y las eleva 1,5 voltios, siguiendo con el símil de la estación de esquí, para bajar. ¿Y la resistencia qué es lo que hace? Bueno, pues la resistencia lo que hace es poner obstáculos en el camino, básicamente. Y entonces, siempre todos los cables, todos, tienen una resistencia, ¿vale? Todos. Pero nosotros vamos a suponer que de este camino no hay resistencia más que donde yo la dibuje, aquí. ¿Quiere decir que en el resto del cableado no hay resistencia? No, la hay. Pero donde más va a existir va a ser aquí. Y la voy a marcar, vamos a poner 500 ohmios, por decir una cosa. Entonces hay que intentar entender la resistencia como que donde no hay resistencia es que estamos esquiando como en llano, por nuestra propia inercia, ¿vale? Y donde hay resistencia es donde bajamos la ladera. ¿Bien? Y aquí tendríamos el remonte que vendría marcado con su fuerza electromotriz, que serían 2 voltios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya tenemos el circuito. Finalmente tenemos lo que llamamos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, que sería el número de esquiadores. ¡Uy! Esquiadores no, claro que no. Las cargas eléctricas. El número de cargas eléctricas por segundo que están moviéndose por el circuito. El genial Franklin, pues como él por decirlo no lo sabía, pues pensó que las cargas que se movían eran las positivas. Bueno, el caso es que nosotros tenemos el flujo de cargas positivos como criterio para indicar hacia dónde se mueve la corriente. En realidad, la corriente es la de las cargas negativas y va en sentido opuesto a lo que nosotros marcamos. Pero esto solo queda a nivel conceptual, ¿eh? Que lo sepamos. Los electrones van de, en este caso aquí irían de izquierda a derecha, pero nosotros, bueno, pues dibujamos la corriente eléctrica en sentido opuesto, que sería el de las cargas positivas virtuales, que no las hay. Por eso ya digo los electrones. Bueno, ¿cómo podemos medir aquí estos parámetros? Estos parámetros los medimos con un polímetro. Un polímetro que eso en un laboratorio se aprende a manejar, pero sí que tenéis que saber dónde se instala el polímetro. Polímetro quiere decir que se puede medir varios elementos, bien una resistencia, bien un voltaje, bien un amperaje. Entonces, si yo quiero medir la diferencia de potencial, es decir, la caída, el desnivel que van a caer las cargas en una resistencia, lo tengo que colocar en paralelo. Aquí colocaría yo el voltímetro. De tal manera que hago una derivación para que las cargas que vengan por aquí, las virtuales, las positivas virtuales, puedan ir por aquí o por aquí, todas acabarían en este punto y seguirían camino por aquí, ¿vale? En paralelo. Siempre como voltímetro en paralelo. Y si quiero medir la intensidad de corriente, lo tengo que colocar aquí, ¿de acuerdo? Donde pongo el círculo es el aparato, el instrumento de medir, el polímetro. Y lo tendría que colocar justo ahí, como un elemento más de circuito. Como en perímetro, siempre en serie, como voltímetro, siempre en paralelo. Y yo creo que con esto nos sobra. Recordemos, fuerza electromotriz no es más que la altura que nos van a subir la estación de esquí y el remonte. En el caso de las cargas, el voltaje. La intensidad de corriente es el número de cargas por segundo que están cruzándolo. Recordar, pensamos que son positivas y tenemos que marcar el camino que seguirían hipotéticas cargas positivas, pero las que se mueven son los electrones negativos, sentido opuesto. Resistencias, donde se va a producir la pérdida de potencial, la caída de potencial, donde se va a producir el desnivel para bajar esquiando, ¿de acuerdo? Y finalmente, medimos todos los valores con lo que llamamos un polímetro, que se puede funcionar como amperímetro como voltímetro, en función del clavijero y cómo lo coloquemos. Pero bueno, aparte de eso, en el circuito, amperímetro en serie, voltímetro en paralelo. Y con esto y un bizcocho, hasta el año que viene. Hasta luego.